bien. Quienes hemos visto esta película quizás coinciden conmigo en que es una excelente película, que es una protesta a lo que pasa en la sociedad y que quizás la pregunta que quedó en la nota de que efectivamente si podríamos ser cada uno de nosotros un guasón en determinados momentos de nuestra vida, lo vamos a tratar con Alexandra Ramos, que es psicóloga. Bienvenida, Alexandra, un gusto tenerte aquí en este casa. Mío, muchas gracias. ¿Es verdad eso, precisamente? Exactamente, eso te íbamos a preguntar. ¿Se puede uno convertir en un Joker, en un guasón? Bueno, mira, nosotros somos luz y oscuridad. Ya. Dependiendo de los factores ambientales, de las características incluso genéticas que nosotros podamos tener, que incluso están dormidas muchas veces, pero el entorno se convierte como un detonante de muchos aspectos que no siempre vienen como información intrínseca nuestra y que otras veces también son aprendidas. Mira, el tema de la psicología es algo tan vulnerable, el cerebro es tan maleable que nosotros tenemos que tomar conciencia, principalmente los padres y quienes somos formadores, de la importancia que tiene la salud mental, principalmente durante los primeros 7 años de vida. La neurología está en pleno desarrollo y cuando un niño está siendo expuesto a estrés constantemente, sobre todo en un tiempo determinado, como por ejemplo, ya se incluso se relaciona con trauma, cuando hablamos de 6 meses seguidos de estrés, o incluso hasta 7 años bajo estrés excesivo. ¿Qué pasa? La neurobiología, la estructura neurológica del cerebro cambia. Se secretan sustancias que a largo plazo distorsionan esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso del bullying, o en el caso de un niño que esté expuesto a constante maltrato psicológico, físico, sexual, y que dicho sea de paso, el psicológico no se observa, es casi que evidenciado que incluso hasta 40 o 50 años se ven las consecuencias que tiene el bullying. ¿Cómo se ve? Personas que tienen o presentan trastornos ansiosos generalizados, depresión, problemas en las relaciones con otras personas, incluso también hasta suicidio o consumo de sustancias psicotrópicas. Claro. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay un factor muy generalizado, que no nos gusta tratar con personas negativas. Tú ves una persona un poco como retraída, como cabizbaja, como preocupada, y tú desde tu realidad le dices, pero ánimo, tranquila, mira el lado positivo de la vida. Cuando hablamos de una depresión, que es incluso considerado por la OMS como una enfermedad. Una enfermedad, y una de las más importantes y más presentes en la vida del ser humano, realmente no depende de la voluntad. Tú puedes decir, no, voy a tener una actitud súper positiva frente a esto, voy a ser muy resiliente, lo voy a resolver, pero en el caso de personas que ya tienen este tipo de trastorno en algún periodo determinado de tiempo, no tiene que ver con la voluntad. Ya. Y ese es el gran error. Y eso es lo que se relaciona con la película. Porque él menciona, incluso en una parte de la película, que el error más grande, y es cuando empieza lo catastrófico, es que tratamos a las personas enfermas, mentalmente hablando, como si fueran sanas. Pero ahora también, Alexandra, hay otra cuestión. En la película también se veía que mientras él estaba estaba siendo tratado con medicinas y con ayuda psicológica, él estaba como que nivelado. Pero que a raíz de que él ya no puede consumir esas medicinas que lo mantenían nivelado, entonces ahí sí se desborda toda su psicopatía y viene pues esa inteligencia criminal que él tiene y esa viene ahí la pregunta. ¿Es el problema entonces es tratable, no es tratable, es manejable? Es tratable, por supuesto, y mientras más temprano se ha identificado el problema es mejor. Esto con cualquier tipo de patología. Pero aquí lo que tú mencionas es súper importante mencionar y hacer hincapié en algo. Una persona cuando está en un tratamiento no lo puede dejar, no es algo intermitente. Esta semana me sentí bien, entonces lo voy a dejar a ver cómo me va. Es muy delicado. A nivel psicológico es mucho más complejo determinar cuál es el efecto que va a tener el dejar una medicina, porque es algo que tú no lo puedes evidenciar. Y esa es la situación que pasa en nuestra cultura principalmente. Y yo percibí Le además restamos importancia a estos aspectos. Claro, y yo percibí además que era una lucha interna que él tenía, ¿no? Una lucha interna y que además llega luego este resentimiento social con sus compañeros, que hasta el punto cuando hay una imagen muy fuerte en donde él mata a uno de sus compañeros ex payasos, le dicen, a ti no te voy a matar porque tú me trataste bien. Entonces, eso también es un tema que deberíamos profundizar, pero antes te tengo preguntas. Doctora, mi hijo tiene 15 años, es muy rebelde y la verdad no lo quiero dejar ver la película porque me da miedo que lo ponga peor y quiera seguir sus pasos. ¿Qué hago? Bueno, para empezar, la película está enfocada a personas con criterio formado,
de 16, es más, en algunos cines he visto que especifican 18 años y otras de 16. Muchos padres toman a la ligera este aspecto muy importante, pero si se echa un análisis respecto a qué edad puede ser vista es porque las personas menores de esa edad aún no cuentan con el discernimiento y el criterio suficiente para poder procesar la información de una manera adaptativa y funcional, ¿no? Ahí los padres, sí, evidentemente esa madre, si su hijo dice que tiene 15 años, lo mejor es que no lo lleve a ver. Por supuesto, y esta característica de la rebeldía es muy propia en esta etapa de la adolescencia. Sin embargo, si usted quiere aprovechar la película y el contenido que ella pues demuestra, lo puede hacer en compañía y suprimir ciertos aspectos, pero en el cine va a ser muy complicado. Correcto. Porque hay muchas escenas violentas realmente, y los adolescentes tienden a reproducir cosas, sobre todo porque están en una edad de en la rebeldía. que están de rebeldía, y aparte de que quieren convertirse en algo que atraiga la atención de sus pares. Y como tú dices, no tienen el suficiente quizás discernimiento para entender las cosas. Y el efecto que tienen. Al final, al guasón, la gente lo ovaciona por los actos que comete y podría un poco distorsionarse el mensaje. Por supuesto Entonces sí es que sí, mejor por tener supuesto que sí. una ayuda, mejor dicho, respetar las edades. Doctor, en la película dice que él sufrió de bullying. Entonces, ¿todos los niños que son acosados en el colegio tendrán problemas a futuro? Bueno, según investigaciones y según científicos, se han hecho estudios incluso en gemelos, y definitivamente sí tiene consecuencias y secuelas a largo plazo. Como te decía hace un momento, el cerebro cambia en su estructura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona está expuesta mucho tiempo a ciertos eventos, ¿qué es lo que hace? Sobre todo el estrés. El estrés no es que sea malo o bueno, eso es parte de nosotros, incluso es útil para salvaguardar nuestra vida. Cuando tú estás frente a un peligro, ¿qué es lo que pasa? El cerebro envía una información al cuerpo y hace que tu respuesta fisiológica sea prepararte para la huida o para la confrontación. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Cuando están expuestos a mucho estrés, hay dos sustancias principalmente que se observan, que se secretan muy generalmente o muy frecuentemente, y son la CR4 y también el cortisol. Son sustancias que no solamente que dañan a largo plazo la estructura del cerebro, sino que te mantiene en un estado de alerta constante. Es como que estás en un estrés postraumático todo el tiempo, reactivo, y está relacionado con personas que tienen esta tendencia a respuestas violentas. Y tiene mucho también que ver con el apego, con el vínculo que tienes tú con las personas, y en este caso los primeros seres humanos que son los que te forman. Una crianza pues que no es la idónea, ¿qué es lo que genera? Desconfianza en una persona, sentido de abandono, y piensa, o hay una representación mental y cognitiva de que todas las relaciones en su vida van a ser así. Alexandra, tenemos mensajes. ¿Los problemas mentales son hereditarios? ¿Ese fue el caso de él? Bueno, en el caso de él hay aspectos más que nada del entorno. No necesariamente un niño que tiene, o una persona que tiene trastornos mentales tiene que haberlos heredado. Hay personas o hay niños que nacen totalmente sanos, pero el entorno y la exposición casi que permanente a situaciones violentas, se de convierte maltrato, en algo así. desencadenan trastornos psicológicos y de personalidad. Cuando él descubre que su madre pues, No era permitió que, adoptiva, pero que su madre tenía problemas de drogas y permitió tanto abuso hacia él, o sea, realmente fue como que el mundo se le caía encima, y todo ese resentimiento pues lo proyectó, incluso pues llevándola a la muerte. Que no necesariamente todo niño adoptado va a tener problemas. No conocemos la raíz de esto, pero más que nada se evidencia mucho el entorno. Así es una película que tendríamos que analizar muchísimos aspectos, pero queríamos tratarla porque es importante que usted conozca como padre de familia. Muchos chicos querrán ir a verla y usted tiene que saber de qué se trata y tomar una decisión correcta. Así es. Correcto. Marcelito, vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de este